Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Chus Navarro. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de surfear hoy contigo. Esa es. Hoy hablaremos de surf, pero muy enfocado también a newsletters para un e-commerce, con el caso de Surfon. Y bueno, esto básicamente vino de que hicimos una consultoría sobre la newsletter, que es muy meta todo, de visibilidad, donde hablamos de SEO y Google Ads para e-commerce, que me diste una ayudita. Y sinceramente, pues quedé muy contento y te lié. Y te dije, hey, ¿por qué no hacemos un podcast, pero en este caso enfocado a una newsletter para e-commerce? Y aquí estamos. Entonces, bueno, primero todo, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo este veranito? Pues bien, un poco ya de pereza. No sé cuándo publicarás esto, pero eso, estamos grabando a mediados de julio y es lo típico, ¿no? Que ahora miras a la calle y no te dan ganas de salir, obviamente, porque hará como 40 grados, pero el hecho de trabajar y pensar que hay gente en la piscina afuera, pues cuesta un poco, pero vamos, al ser autónomo es lo que toca. Es lo que toca, para bien y para mal, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos estos momentos de ahora, un julio por la tarde, hacer un podcast tranquilo, y tengo aquí mi aire, de momento funciona, así que todo pinta bien. Sí, sí. Así que vamos a arrancar. Primero todo, Venga. para la persona que nos esté escuchando y no tenga contexto de quién es Chus Navarro. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Vale, pues soy especialista en newsletter y marketer, ¿no? Es decir, vengo un poco del sector SEO, marketing de contenidos, lo que pasa que, bueno, en 2021 decidí montármelo por mi cuenta y en ese impasse de pensar qué quiero ser de mayor, ¿no? De diseñar mi vida, al final tenía un background de newsletters. Newsletters no tanto, hoy hablaremos de newsletter para e-commerce, pero yo principalmente me focalizo en newsletters más para emprendedores o creadores de contenido. Pero bueno, no deja de ser al final formato email. Y probé, empecé a publicar un estudio de referencia en castellano y vi que había agua en la piscina, así es que vi el momento oportuno para decir, bueno, voy a ir a por ello. Así es que, en resumen, una chica divertida, ¿no? Siempre cuando nos preguntan quiénes somos tendemos a irnos a la parte profesional. Pues bueno, también soy una persona alegre que le gusta el humor, los buenos rollos y además está especializada en newsletters. Entonces, siguiendo con a una persona que ya te conoces, sabe tu especialización, ¿por qué decidiste ir a por este nicho tan concreto cuando aquí también lo común es especialista en marketing digital o especialista en marketing digital más sector? O incluso, fíjate, yo de hecho soy el nicho del nicho, porque podría ser también especialista en email marketing. Y no me defino tanto como especialista en email marketing, sino que voy un poco más al nicho de dentro del email marketing, específicamente el formato newsletter. Con esto empatizo mucho contigo porque al final en nuestra casuística, cuando yo arranqué era lo mismo, solo SEO para e-commerce y sí, SEO ya era un nicho. A veces mis colegas así de bar me decían, tío, pero ¿crees que habrá tanto sector Sí. para solo hacer SEO para e-commerce? Y yo, joder, ¿cuántos e-commerce hay solo en el mercado español, ¿no? Que tengan interés en hacer SEO. Pero iremos a tu historia. Vale, entonces, dices, voy a hacer, ¿por qué, no? Bueno, básicamente por el principal beneficio, ¿no? Que es construir tu propia audiencia real, no depender de los dichosos algoritmos, ¿no? De Meta, de Google, y aquí, hombre, sabemos que el SEO es bueno, pero al final no dejas de jugar en reglas de Google, ¿no? Entonces, lo importante de tener construida tu propia base de datos para ser tú el que decides cuándo impactas y no, pues, un algoritmo de Google, Meta o quien sea. Vale, genial. Perdón que ves que a veces tardo un pelín porque estoy escribiendo y escuchándote la beta. Entonces, como solo sé hacer una cosa a la vez, no lo malinterpretes. Entonces, vale, es que escoges este nicho. Entiendo que a nivel profesional, antes de pasar autónoma y a dar este servicio, que ahora también entraremos en este impasse, ¿qué hacías? Antes, ¿te refieres? Correcto, Pues, sí. era la responsable de marketing de PubliSuites, que bueno, si hay alguien en el sector, bueno, seguro que si escuchan en Visibilidad On este podcast, saben qué es PubliSuites. Pues bueno, yo estuve ahí durante 4 años, un poco en la parte de marketing, relaciones públicas, etcétera. Y joroba, la verdad es que aprendí muchísimo de negocios digitales, de posicionamiento. Yo por aquel entonces ya tenía desde 2012 un blog, bueno, pues como Side Project, en el que hablaba de gadgets y demás. Y justo en 2017 empecé mi propia newsletter, pero sin monetizar, o sea, simplemente por hacer cosas y aprender por el camino, ¿no? Y vi que me gustaba ese tipo de relación con los, bueno, pues con la gente, ¿no? Mucho más cercano que simplemente un lector del blog. Un suscriptor lo considero como un paso mucho más comprometido.
y ahí que fui. No sé si te he Entonces, respondido. sí. Entonces, estabas en PubliSuite, que nosotros incluso desde la agencia, desde el departamento de Link Building, trabajamos con PubliSuite para toda la parte de gestión y compra de enlaces. Cuando estabas ahí dentro, tu responsabilidad era, entiendo, genérica de todo el marketing de la compañía. Bajando al barro, ¿cómo era tu día a día allí? ¿Qué hacías? Entremos aquí en detalle. Pues bueno, básicamente desde un poco estrategia digital de cómo dar a conocer la compañía, ¿no? Luego toda la parte de marketing de contenidos dentro de la compañía, pues lanzamos un canal de YouTube, pues ya era un poco la cabeza pensante de qué contenidos hacíamos, cómo lo elaborábamos. Cuando patrocinábamos eventos, pues yo también era la persona un poco que seleccionaba los eventos, cómo íbamos a participar, todo el tipo de relaciones. Incluso llegamos a tener un podcast que yo misma protagonizaba junto con Rubén Alonso. Bueno, al final yo creo que hacía un montón de cosas, ¿no? Pero siempre con ser un poco la cabeza visible que abanderara la marca de PubliSuite y tratara, ¿no? De abarcar mucho más mercado y que cada vez más gente conociera la compañía. O sea, aquí sí que vemos un gran enfoque a nivel de creadora de contenidos para una empresa, donde también es uno de los stoppers que vemos en muchas empresas cuando se tienen que tomar acción a nivel de creación de contenidos y no se personifican, sino que queda como alguien ahí detrás con un artículo del blog, pero no se traslada a un vídeo, no se traslada a un podcast, porque estás comentando, ¿no? Sí, pero aquí también tiene sus pros y sus contras, porque claro, en el momento en el que yo me fui, ¿no? Esa problema, entre comillas, de humanizar demasiado la marca, porque en el momento que yo me voy, yo al final, bueno, ellos se quedaron, ¿no? Sin una representante, por así decirlo, visible de la compañía, pero yo al final también tuve que buscar la forma de cómo iterar de la chus de PubliSuite a la chus que se lo monta por su cuenta y ahora encima habla de newsletter, no de SEO o de marketing, ¿no? Sí, hilando con esto hicimos un podcast con Ana Moreno de Plátano Melón que hablamos justamente de este tema. Entonces, también lo voy a dejar en los recursos en el minuto, que hablábamos de lo que es la personificación a la hora de crear contenidos dentro de una empresa y, como tú bien dices, la importancia de incluso delegar en diferentes perfiles, ¿no? Que no al 100% dependa de una cara visible, por lo que tú acabas de comentar. Que no es para nada fácil, ¿eh? Es decir, lo estoy soltando aquí como si fuese lo más sencillo del mundo. Y a día de hoy en Visibilidad Ton estamos trabajando en ello, para que no dependa directamente de mí. Claro. Hilando con de esta temática, y ahora ya pasaremos a la temática principal del podcast de la newsletter para e-commerce, también un buen ejemplo es el de Marketing for E-commerce con Rubén Bastón, que ahora Sí. todo el equipo, ya hará unos años, pero todo el equipo está saliendo, ¿no? Está comunicando, ya sea en redes, en el podcast, incluso también. Esto en Product Hackers también está sucediendo, que está dando paso a otras caras, y creo que es muy sano, ¿no? Con lo cual, yendo y teniendo contexto de tu experiencia, pasas a ser autónoma, te focalizas en este nicho, ¿cómo arrancas, cómo empiezas a tener visibilidad sobre el servicio que quieres ofrecer? Pues yo creo que el contenido clave que hice fue ese estudio de newsletter, ¿no? En esos meses que yo estaba un poco vagando y decidiendo qué iba a hacer con mi vida, como no me puedo ver quieta, pues dije, bueno, ya que estoy dentro del sector newsletter, porque tenía una y conocía gente que tenía newsletters más como marca, ¿no? No tanto de e-commerce ni nada, sino más newsletters personales, dije, bueno, voy a preguntarle, voy a lanzar una encuesta para analizar un poco el estado de las newsletters de autor en castellano, que no había nada al respecto. Y claro, al ver que publiqué ese estudio y empezaron a sacarme en medios, a quererme entrevistar en podcast, dije, uy, aquí hay agua. Paralelamente yo también veía que en Estados Unidos la tendencia de editores de newsletter propiamente dicha estaba creciendo y dije, joroba, esto no hay nada en España, ¿no? Más allá del email marketer, por así decirlo. Entonces dije, bueno, es buen momento para probar. Me empezaron, pues yo qué sé, Boluda, por ejemplo, me contrató para un curso de newsletters, Avandijas también, y ahí ya empecé a decir, vale, ahora sí, voy a ser yo la que se cree su newsletter de newsletters, su podcast, para, bueno, tener esa estrategia un poco de contenidos para llevar hacia mis servicios. Entonces, para simplificarlo muchísimo, pero que para nada es simple, ¿eh? Tomas acción, decides hacer un estudio sobre newsletters, donde este estudio, que si no me recuerdo mal, lo sigues haciendo y cada año, bueno, yo lo voy recibiendo en el inbox. Haces entrevista, como una entrevista, un Forbes, si no me equivoco, a diferentes responsables de newsletters o creadores de contenido en newsletters, y Sí. por ende ahí sacas un output, ¿no? Toda la información que tú analizas. Y de ahí
sale el estudio, reflexiones, ¿no? Sí, bueno, el estudio sale a partir de una encuesta. Las entrevistas que hago a creadores es el podcast. Vale. Bueno, sí, perdón, la Sí, encuesta al es, final, pero sí. la encuesta es, si no me equivoco, a creadores de contenido. Sí, la encuesta es a gente que tiene newsletter más enfocada y marcada personal y a partir de las respuestas, pues saco el estudio y los insights y todo lo que saco. Entonces aquí también vemos como un aprendizaje para la vida, lo que decía del pace. Vale. Entonces lo que decía era, mediante este tipo de estrategia técnica que haces un estudio, por ende se viraliza. ¿Cuántas ediciones lleva el estudio ya actualmente? 3. 3 ediciones. Vale, entonces ya es como una estrategia recurrente como en tu estrategia de comunicación. Sacas el podcast de newsletter, sacas toda la parte también de contenidos de tu propio blog, haces cursos en otras membresías, digamos, que son otras comunidades y de marketing, la Boluda, que para mí es como soy el Padawan porque todo, bueno, como muchos, he hecho muchos seguidores Sí. en la parte de creación de contenidos y aquí ya te postulas, ¿no?, en esta parte de newsletters. Ahora sí, ya en todo este contexto sabemos que creas contenido, haces estudios, vamos a hacer el nicho del nicho, ¿no? Newsletters para e-commerce. El objetivo del podcast es que hemos planteado algunas preguntas muy enfocadas a un caso práctico para que la persona que nos escuche lo pueda trasladar a su caso y que incluso pueda poner pausa y reflexionar como si fuese un one-to-one, una masterclass y incluso pueda tomar acción, ¿no? Entonces, este es el contexto. Surfon, e-commerce multimarca de surf, muy enfocado a la creación de contenidos, crear comunidad. Y esta es la pregunta, ¿no? El potencial de utilizar la newsletter para esta tipología de e-commerce. Entonces, empezamos por esta pregunta tan abierta. ¿Cuál es el potencial o por qué deberíamos arrancar esta operativa? Bueno, básicamente si nos vamos a datos, ¿no? Por el alto retorno que tiene el email como tal. Creo recordar que por cada dólar invertido se recupera un $37, o sea que creo que con ese dato ya está más que justificado el hecho de apostar por email. Pero como decía, no solo son ventas y yo me enfoco más en la parte de email branding, ¿vale? Es decir, cómo a través de un email y de una newsletter, ¿vale? Ya no le voy a llamar email como tal, sino de una newsletter, pues con cierta frecuencia, con cierta personificación más que personalización, se puede trabajar el branding de una compañía, generar el engage con el futuro cliente o con el cliente y por lo tanto estar constantemente en su top of mind. Entonces, hilando como el potencial, ¿no? Que al final siempre hablamos de impactos de marca positivos, de forma coherente, constante. ¿Qué diferencias encuentras, que creo que ya lo has dicho un pelín al principio, respecto, por ejemplo, a esto, ¿no? Lo que decimos, publicar en redes sociales, publicar en un blog, publicar en un podcast? ¿Qué diferencias y pros y contras encuentras? Pues bueno, básicamente eso, el hecho de captar, de ser nosotros los que decidimos cuánto impactamos, ¿no? No depender de pues, que la publicación se haga viral o impacte directamente en el scroll del usuario. Por otro lado, el poder medir bien a través de clics y de herramientas analíticas el retorno, es decir, pues si hacen clic en un producto específico, lo sabemos gracias al email marketing. Y luego también el hecho de esa recurrencia que establecemos en algo tan personal como es la bandeja de entrada, ¿no? Porque sabemos que las redes sociales, bueno, son más pasivas, entramos y lo que nos encontramos, pero en la bandeja de entrada al final nos detectan a un remitente y digamos que se tienen como un ratito para estar con nosotros y el contenido que publicamos. Genial. Entonces, ahora que tenemos este contexto, trasladando de forma práctica, vale, decido arrancar la newsletter. ¿Qué tipo de newsletter, ahora a modo brainstorming, plantearías para un e-commerce multimarca? A ver, yo aquí antes hemos empezado hablando de personificar la newsletter o no. Yo soy 100% partidaria de humanizarla, es decir, de que no firme Surfón o yo qué sé, o Pepito Pérez, ¿no? Sino que haya como una persona que sea la que envíe la newsletter, si puede ser de la compañía, mucho mejor, teniendo en cuenta, bueno, todo esto que hablasteis con el podcast con Plátano Melón y tal, pero sí que lo veo fundamental porque las personas abrimos a personas, queremos leer a personas y no tanto a marcas, aunque detrás de esa persona obviamente hay una marca, ¿no? Entonces yo
trataría de jugar, respondiendo a la pregunta de qué tipo de newsletter o qué tipo de contenidos. Unos contenidos muy inspiracionales, es decir, que el remitente trate de abrirnos porque de alguna forma se lleva como propuesta de valor, ostras, inspirarse. En el caso de Surfón, ostras, pues si me encanta el surf, pues quiero abrir la newsletter de Surfón porque me va a molar que me cuenten la experiencia de la ola que han surfeado o el último viaje que han hecho por su hobby, etcétera, ¿no? Y también, a la vez, no solo inspiración, sino también algo práctico, ¿no? Ese contenido más educacional que al final sea práctico para la persona para aportarle valor, no solo motivacional, inspiracional, sino esa combinación de, ostras, me gusta leerlo porque de alguna forma me trasladan a ese hobby que tengo, como es surfear, pero también me llevo algo práctico que puedo aplicar a mi material, a mi forma de surfear, etcétera. Entraremos en detalle incluso en casos prácticos, poniendo incluso por temáticas, que esto cuando hicimos la consultoría, hablamos de las diferentes temáticas y la propuesta de valor de la newsletter, y iría hilando por aquí, ¿no? Lo que tú decías, pues Surfon, primero personalizarla, porque cuando tú te vayas a hacer surf, decir algo a Hawái, que aún no he ido, pero espero que Surfon me lo pague, documentarlo y explicar la vivencia. Y además, lo que tú dices, si te das un tipo de tabla o X o Y, comentarlo y entrar en detalle para, obviamente, esta parte más transaccional, que al final es la propuesta de valor de un e-commerce multimarca, ¿no? Definir las novedades que hay en el mercado y establecer comparativas para que el cliente potencial, como si fuese a la tienda, ¿no? Le expliquen un pelín qué pros y contras tiene cada una. Entonces, hablando con esto, ¿qué KPIs definirías, bueno, obviamente claves y concretos, para establecer que esta comunicación o esta estrategia está yendo bien? Bueno, se suele decir la tasa de apertura, ¿no? Como métrica así, pero la tasa de apertura, a ver, te da un poco idea de si hay gente al otro lado que nos abre, pero es cierto que cada vez es menos real porque, bueno, ya por tecnología y por dispositivos, etcétera, hay mucha gente que capa, pues que se descarguen el píxel de traqueo, incluso si leen desde la app propia de Apple, siempre marcan como abierto, entonces, bueno, es un lío que dependiendo la base de datos que tenga te puede desvirtuar mucho las métricas. Así es que yo apuesto siempre por los clics, ¿no? Para medir realmente la eficacia de lo que compartimos es interesante. Luego, por supuesto, si es un contenido muy enfocado a venta, en qué se convierte de conversiones. Y hay otra métrica que a mí me gusta mucho y no se puede medir como tal, sino que es mucho más manual, y son las respuestas que genera el propio email, es decir, la interacción que generamos con la propia audiencia. Y eso en el tipo de newsletter que estoy aquí un poco animando a hacer, ¿no? Que sea más de, oye, Josep es el que firma la newsletter y el que envía pues su pasión por ir a Hawái y cómo está organizándose para cumplir su sueño, por ejemplo, ¿no? Pues que la gente te responda y te diga, ostras, pues yo estuve, no veas qué guay, ¿no? Un poco esa comunidad o esa audiencia comprometida en torno al propio envío. Es verdad que eso no te paga las facturas, como se dice, ¿no? Pero sí que crea una audiencia mucho más fiel para que el día de mañana, si tienen que comprarse una tabla, pues tengan en mente a Surfón que no, yo qué sé, de por Village, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, teniendo estas métricas clave, que las iríamos revisando cada primera semana de cada mes, para también ver feedback, puntos de mejora, lo de siempre, ¿no? Primero medir y después, en base a eso, tomar acción. ¿Qué tipo de contenido? Y hemos ido hablando un pelín, ¿no? Hemos hablado ya de la personificación de cualquier tipología de newsletter, por lo que decimos, ¿no? Que las personas al final compran a otras personas. ¿Qué tipo de contenidos podrías plantear para un e-commerce? Pues bueno, el contenido más, como decíamos, práctico, ¿no? Es decir, pues si en el caso de Surfón, pues a lo mejor puede ser tipos de anclaje. A ver, no soy la persona que más sabe de surf del mundo, pero bueno, imagínate que hace ese keyword research, ¿no? Los posts que vas a abordar en un blog, porque son posibles búsquedas que busca tu audiencia, ¿no? Para informarse, pues yo trataría de desglosarlo y eso te puedes hacer un plan de contenidos para tu propia newsletter que sea eso, formativo. Pero a la vez buscaría como una newsletter híbrida, como te decía, contenidos formativos, es decir, aportar algo nuevo al suscriptor. Esa parte más personal, ¿no? Más inspiracional, más de contar
tu día a día, pues yo qué sé, si te has lesionado cogiendo una ola, a la gente le puede interesar, ¿no? Porque al final siguen a alguien que le flipa el surf y de lo que pueden aprender también. Y luego también me gustan mucho las newsletters con secciones, como es la de Visibilidad On, por ejemplo. Trataría de poner también la típica sección de otras cosas, ¿no? Te recomiendo, yo qué sé, pues un documental que hayas visto relacionado con surf, una entrevista que hayas leído a un surfista. Al final, crear un ecosistema de contenido que aporte a tu suscriptor, y también el hecho de poner como distintas secciones y distintos tipos de contenidos haces que abarques a un público más general. Es decir, si alguien pasa de lo que me cuenta Josep porque no le importa, ostras, a lo mejor sí que le importa aprender algo nuevo de surf, o le importa la sección de recomendaciones relacionadas con surf, ¿no? Entonces, así se abarca un poco más una audiencia más amplia y las tasas de apertura crecen, en el sentido de no solo voy a gente que busca inspiración, sino que también voy a gente que busca descubrir un producto nuevo, por ejemplo. Hilando con todas estas tipologías de contenidos que se pueden publicar, entendemos que todo esto tiene mucha relación con lo que sería una base de una estrategia de contenidos, porque aquí estamos hablando desde un medio concreto, ¿no? Entonces, sí que ahora estaba repasando del estudio de newsletters, que si no recuerdo mal había una sección que no la acabo de encontrar, que hablaba también de tipo de newsletters, ¿no? De si era de... O puede que lo hubiese incluso en el curso de Boluda tuyo, que hablabas de enlaces, ponías algunos Sí, ejemplos. curación, contenido original, Sí, mixto, entonces, sí. ¿quieres retomar un pelín también esta tipología que comentabas? Sí, bueno, simplificándolo mucho, yo hago 3, ¿no? El contenido original, es decir, contenido que solo publico en la newsletter, no lo encuentras ni en redes sociales, ni en el blog, ni en YouTube, ¿vale? Luego, el contenido de curación propiamente de contenidos, que es coger recursos pues, de Internet y curarlos. Es decir, yo, el creador de la newsletter, te recomiendo esto que he encontrado por ahí, poniéndole siempre, ¿vale? No se trata de hacer simplemente poner este enlace, este enlace y este enlace, sino aportar tu punto de vista. Pues no nos olvidemos que al final leemos a personas y las leemos porque nos importa lo que ellos piensen al respecto. La mixta, que sería mezclar un poco pues ese contenido original y esa curación de contenido. Yo, por ejemplo, en mi newsletter entro con un apartado formativo, ¿no? Pues, ¿qué es el doble opt-in? ¿Por qué es importante? Eso solo lo encuentras ahí. Recopilo enlaces, pues sería un mixto. Y luego alguien estaría pensando, ostras, yo tengo una newsletter en la que no hago nada de eso, simplemente he publicado un vídeo en YouTube, un post en mi blog y una publicación en Instagram, y lo que hago es que en la newsletter comento las 3 y ya está, ¿no? Que eso, ojo, es válido, pero a mí me gusta siempre jugar con un elemento exclusivo, es decir, dar motivos a la gente para suscribirse a tu newsletter y que no simplemente vayan a tu canal de YouTube, a tu blog y a Instagram para consumir ese contenido. Más o menos serían esas tipologías que encontramos. Y recomiendo muchísimo el curso que hiciste en Boluda, porque lo explicas, obviamente, explicas esto con ejemplos reales, que también es lo de siempre. Cuando lo explicas con un ejemplo visual... Tengo otro propio, ¿eh? El de Boluda ya está un poco obsoleto. Pues que vaya al propio, que está actualizado. Y ahí, obviamente, pues dan ejemplos muy concretos, muy prácticos. Josep, yo iría más, quiero decir, no hace falta hacer un curso que si lo hacen genial, pero al final es suscribirte a muchísimas newsletters de distintos sectores y de temáticas muy locas, y al final ir haciendo tu newsletter Frankenstein, ¿no? Es decir, pues de esta me gusta esto, lo cojo y me lo aplico a mi sector. Pero al final, eso también es la creatividad, ¿no? Es coger lo que más te aporta y lo que más te gusta, hacer un cóctel y servirlo en tu newsletter. Sí, es que justo estaba pensando en esto, es decir, al final, en base a las influencias que vas teniendo, empatizando también con la comunidad que estés comunicando, cada sector, cada cliente potencial, cada persona tendrá un tipo de newsletter que encaja más. Es decir, no será lo mismo el sector del sur que el sector yo qué sé, del fútbol, en definitiva, un sinfín de posibilidades que aquí, en base, si encima eres usuario, pues tendrá más o menos sentido un tipo de contenido u otro. Entonces, quería resaltar este tipo de newsletters para que la persona que nos está escuchando pause lo que decíamos, ¿no? Valore qué está haciendo o si no está haciendo cuando arranque y se plantee qué tipo de contenido crear. Genial. Pues habiendo tratado la temática,
de contenidos, qué tipo de contenidos creamos, cómo lo hacemos, cómo se estructura esta newsletter. Enfocándolo a e-commerce, ¿cómo podríamos encajar aquí también pues, promociones, Black Fridays, ventas exclusivas? ¿Cómo lo plantearías aquí? Yo haría una mezcla en el sentido de la newsletter la enfocaría más a lo que hemos dicho, vamos a llamarlo inspiracional, educacional, ¿vale? Ojo, que eso no quita de que introduzcamos productos, pero a mí no me gusta entender la newsletter como la típica de MediaMarkt de es un panfleto versión email, ¿vale? Porque eso no aporta nada a día de hoy. Para eso me abro la web de MediaMarkt, me veo las ofertas destacadas y ya está. ¿Qué pasa? Que he trabajado con algún e-commerce que sí que hacen un híbrido, es decir, yo tengo mi newsletter semanal más personalista, etcétera, pero luego hay otro día de la semana que sí que es más puramente enfocada a productos, ¿no? A descuentos, etcétera. Al final, esto es como siempre, la que vende, ¿no? La que mides el ROI es la que va directo a producto y porque es la que convierte, pero claro, la marca, ¿no? El hecho de crear esa recurrencia y que realmente aportes contenido que suma es la newsletter más inspiracional o educativa, perdona. ¿Qué pasa? Que ¿cómo podemos mezclar esto de alguna forma así? Oye, pues no quiero mandar 2 newsletters, una tan diferenciadas, ¿no? Se podría integrar de alguna forma en la newsletter esta más educacional, pues un producto. Es decir, pues a lo mejor coger un skate, ¿no? En el caso de Surfon, y hablar y incluso llevártelo desde la parte inspiracional. Es decir, esta semana he estado por Girona patinando y he probado esta nueva tabla que, wow, las sensaciones son bestiales. Tú compara eso con una persona me está contando su review, ¿no? En primera persona y, oye, si te gusta la tabla es esta, que justo esta semana, si vienes de la newsletter, tenemos descuento a esta semana estás esquiando en Girona, wow, una pasada. Y luego, otra sección, tabla en descuento, haz clic aquí. Ostras, la vaselina, ¿no? Por así decirlo, está mucho más integrado el clic en esa experiencia que estás contando que si pones simplemente 4 imágenes de los 4 lanzamientos y ya está. No sé si se está pillando un poco la idea de lo que transmito, pero creo que combinaría los productos, ¿no? Ese core del e-commerce que son los productos dentro de algo que me está aportando realmente y me llevo y no está tan enmascarado de venta. Claro, aquí este es el tema, ¿no? Es decir, creo que aquí también el objetivo de la newsletter, hablando claro, es conseguir que el propio remitente esté en la pestaña de principal, en el caso de Gmail, del correo de nuestro cliente potencial. Entonces, obviamente tendrás tu flujo de automatización, pues en un Shopify con clavillo, por ejemplo, de pues el carrito abandonado o hace tiempo que no compras, todas las automatizaciones que hay y habidas por haber, pero lo que tú estás comentando, si encima ya hay una estrategia de contenidos, pues supongamos que cada trimestre hacemos un source trip, lo documentamos, hay en YouTube, hay en Instagram fotos, tal, en TikTok hacemos los vídeos cortos, etcétera. En la newsletter entendería, ¿no?, la recopilación de todo este storytelling, pero obviamente lo que estamos hablando aquí, cada newsletter tendría su personificación y su forma de contarlo. Y esto es lo que nos te ayuda, ¿no?, que el día que llega un Black Friday o tienes unas rebajas o tienes una liquidación de stock, también te permita estar en esa bandeja principal y dirá, vale, es la gente de Surfon que me han contado todo esto y obviamente no... Y sobre todo que no me han abandonado durante todo el año y en noviembre me escriben para venderme su movida, ¿no? Que eso le pasa a mucha gente que abandona un poco esa cadencia de newsletter durante el año y pretende jugárselo todo, ¿no? A la semana de Black Friday. Sí. Entonces, donde quiero ir es que es verdad que hay muchos e-commerce, esto hilando cuando hicimos el podcast con Jaime Mesa, que hablábamos más de la parte de automatización, veíamos que había, obviamente, pues un retorno claro de todas estas optimizaciones y automatizaciones, pero que si encima entiendes el canal y le sumas esta parte de comunicación directa y transparente, puede ser muy interesante para mejorar las métricas que hablábamos antes, que al final es vender producto, ¿no? Y mejorar la comunicación y el impacto de marca. Entonces, ya hemos hablado de los tipos y una pregunta muy común, que aquí ya me imagino por dónde irá la respuesta del gran depende que los SEOs también decimos, es la frecuencia del envío de estas newsletters. ¿Cómo lo plantearías para el caso de Surfon? Yo soy muy fan de la frecuencia semanal, ¿no? Porque es la típica que también pensando en
esa recurrencia en la mente del suscriptor, pero también desde el punto de vista del trabajo que nos lleva sacar adelante una newsletter, más allá, ¿no?, de todo lo que conlleva tener un e-commerce, ¿no? Quiero decir, aquí soy un poco, me pongo en medio y no digo diaria, porque así estás todos los días vendiendo, ¿no?, y estás impactando en la mente, que también hay una tendencia ahora a hacer email diario. O sea que yo apostaría por semanal, porque es ya te digo, es la frecuencia idónea para crear una recurrencia también en la mente del suscriptor, de decir, vale, pues los miércoles sé que Surfon me manda el nuevo tip para surfear, y a ti también, como dentro de tu plan de contenidos te encajaría, vale, pues sé que publico el blog tal día, sé que en YouTube publico el vídeo tal día y sé que tengo la newsletter además para tal. Sí, bueno, hilando ahora también y hablando de mi propia experiencia, ¿no? La newsletter es semanal, pero por lo que también tú dices, al final el día a día te come e incluso, y esto no sé si en el estudio lo tratas, el impacto positivo o negativo desde el punto de vista del lector puede tener una newsletter diaria, ¿no? Obviamente aquí habría un cajón mucho de opinática, que tampoco lo vamos a abrir, pero también lo que tú dices, ¿no? Empatizar muy bien con la persona que lo va a leer y por ende ejecutar aquí una frecuencia. También, más o menos como, Y también con esfuerzos, o sea, con objetivos comerciales, es decir, vale, yo digo que es semanal sin duda, pero ojo, eso no quita que tengas un lanzamiento de un producto súper top, ¿no?, que vaya a ser la apuesta del mes o del trimestre en ventas, y ojo, ahí podrías plantear a lo mejor una secuencia, ¿no?, de una newsletter diaria, pues un poquito diferencial, más enfocada a lo mejor a promoción y no tanto a tan educacional, inspiracional, ¿no?, pero que pongan el esfuerzo en, pues, jugar con toda lo que se dice estrategias de venta, de objeciones, etcétera, sobre un producto concreto y a lo mejor durante una semana, ¿no? Combinar un poco esas dos frecuencias también suele funcionar bastante bien. Genial, pues aquí sobre todo a nivel de frecuencia, por lo que también entiendo, es decir, cada proyecto sería un mundo. Nos está escuchando, coja como estas principales ideas y se lo lleve a su casuística. Y ahora, hilando con la estrategia de crecimiento de una newsletter, hemos hablado de algunos pros, pero sí que, o al menos puede que esté equivocado, pero uno de los contras de esta tipología de canal de comunicación es la oportunidad de que un cliente potencial te descubra, ¿no? A diferencia de redes sociales, que hay toda la parte de algoritmia como es TikTok, que es muy fácil, cubran. Después hablamos de la calidad de la interacción, pero sí que entendemos que es más complejo que te descubran a través de una newsletter o, por ejemplo, también un podcast que en las propias redes sociales, que hay mucha virabilidad o, bueno, sí, principalmente este tipología de redes. ¿Cómo hacemos que nuestra base de datos crezca? Esto es un tema que también tratamos cuando hicimos Hombre, es el tema, yo creo, estrella, ¿no?, de cuando siempre me hacen entrevistas. A ver, es verdad que en e-commerce, ¿no?, por enfocarlo un poco aquí, está el clásico, suscríbete a la newsletter y llévate un 10% de descuento. Y ese, a ver, consigues leads, pero al final la gente entra por el descuento y se va. Y hombre, queremos ventas, pero también queremos una relación sólida con los suscriptores, ¿no? Entonces yo trataría de, no digo que eso no se haga, pero sí que buscaría un poco aportar algo más que un descuento, ¿no? Pues yo qué sé, podrías llevártelo de nuevo a algo, ¿no?, el típico lead magnet que realmente te aporte algo, el típico quiz o test, ¿no? Yo qué sé, en el caso de Surfon, ¿qué tipo de olas o qué tipo de costa? Descubre el típico el tipo de costa que se adecua más a tu tipo de surf, ¿no? Ostras, ahí generarías un test más o menos divertido que te permita ir cualificando un poco también a la persona, si hace Kate, si hace, bueno, distintas cosas, ¿no? Eso hay que ser un poco estratégico a la hora de plantear las dudas, y ahí ya te estás ganando un lead sin necesidad de perder dinero con un descuento, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tema lead magnet, más allá del descuento, es algo que, bueno, por lo que apostaría, y de hecho eso puedes darle boost tanto a través de ads como en redes sociales como TikTok, etcétera, ¿no?, o redes más de vídeo. También fomentaría mucho el hecho de las marcas personales, ¿no? En el caso de Surfon, por ejemplo, pensaba en, pues Josep y tu socio, no sé si se llama David, ¿puede ser? Álvaro. Álvaro, vale, perdón. Sí, sí. Ostras, pues al final, ya que es vuestro proyecto,
más de hobby, ¿no? Pero llevado a lo profesional, yo fomentaría mucho vuestras marcas enfocadas a surf para, pues, en redes sociales, tratar de posicionaros como gente que además tiene una newsletter donde comparte su viaje más inspiracional, que solo se ve en la newsletter, ¿no? Y trataría de llevarme gente ahí para leeros un contenido exclusivo, moverse por comunidades. Ostras, vosotros a lo mejor tenéis identificadas ciertas comunidades de surfistas que meteros ahí, pues yo qué sé, imagínate, patrocinando eventos, patrocinando escuelas de surf. Ostras, ahí está vuestro nicho. El hecho de que os conozcan y que además se suscriban a la newsletter porque van a seguir aprendiendo de surf, pues tiene esto, hablamos de surf, pero que cada uno se lo lleve un poco a su sector y encuentre un poco los sitios donde están sus potenciales clientes más allá de las redes sociales, porque las redes sociales son muy difusas muchas veces, ¿no? Bueno, el SEO, que no deja de ser no solo publicar artículos en Google y ya está, y conseguir tráfico sin más, sino que ese tráfico vamos a tratar de llevárnoslo, de capturarlo, ¿no? Y que se suscriban a la newsletter, pues a lo mejor ofreciendo algún tipo de lead magnet interesante relacionado con ese tema que estamos tratando en el propio artículo. Y luego también, si queréis, yo sabéis que si me habéis escuchado ya un poco todo este rato, soy muy fan de el marketing de contenidos. Ostras, pues crear a lo mejor un tipo de podcast / YouTube con entrevistas a surfistas profesionales, ostras, eso también te genera comunidad y te trae gente que puede hacer, puede poner en su mente la marca y teneros ya en el radar para cuando tengan que comprar cualquier material de surf. Al final, todo lo que estás comentando, que obviamente es la lógica de tengo visibilidad a través de otros canales, me aprovecho de las redes sociales, me aprovecho de que estoy haciendo una inversión relevante, por ejemplo, en el caso de Surfon e-commerce multimarca, las palancas de crecimiento es catálogo, un precio muy competitivo, principalmente Google Shopping y, como bien dices, ya estamos creando contenido how-to, ¿no? De cómo escoger un surf skate, cómo montar unos ejes, cómo pasar o hacer un mantenimiento de tu tabla de surf. Y en base a todo este tráfico que ya estás generando de per se, no olvidarte de poner, que a mí me gustó mucho lo que dijiste de, hostia, si tienes un podcast, no te olvides, que no lo decía, no te olvides de decir que tienes una newsletter, ¿no? Entonces, esto viene a ser un poco lo mismo. Toda la audiencia que ya estás trabajando y captando, cuando hablamos de un embudo de ventas de un e-commerce, una microconversión puede ser, y esto con un Tag Manager lo mides, suscriptor a la newsletter, ¿no? Entonces, al final entiendo que la clave y algunos tips que has dado es el lead magnet, que sea Sí. visible, que sea coherente, que sea atractivo e incluso testear diferentes lead magnets. Hablando de lead magnet para un e-commerce, has hablado del típico descuento del 10%, pero es lo que tú has entrado aquí, ¿no? A ser creativos. ¿Tienes en mente algún tipo de lead magnet aparte de un descuento? Sí que has dicho algunos, ¿eh? Pero que quede aquí como un listado de, mira, pues aquí te dejo como una batería de ideas que podrías trasladar, ya sea descargables. Sí, a ver, los descargables funcionan bien cuando resuelven algo muy concreto, ¿no? El hecho de, fíjate, el otro día descubrí, tenemos una piscina de mierda, pero bueno, la típica que necesita cloro de mantenimiento y tal. Y descubrí un canal súper específico de mantenimiento de piscina estadounidense, pero bueno, el tipo facturaba una barbaridad solo con SEO y con productos digitales que, pues lo típico de la guía para mantener tu piscina si es con sal, si es con cloro, cómo reducir el pH. Bueno, pues al final el lead magnet que tiene él es el checklist, ¿no? Para saber los niveles de cloro, de pH y tal que tiene que tener tu piscina. Que eso te vas a Google, haces la búsqueda y probablemente después de leer en 3 blogs lo saques. Pero ostras, si entras en un tío que es especialista en eso y te está diciendo, dame tu email y te llevas ese descargable, claro, yo metí el email y por supuesto ahora cada semana me llega pues el nuevo vídeo que ha publicado relacionado con mantenimiento de la piscina. Voy un poco por ahí, ¿no? Pensar que estaría dispuesto el usuario, o sea, qué quiere el usuario de mí y que le cueste poco darme su email, pero que a la vez le aporte tanto como para querer seguir recibiendo la newsletter. A mí, no sé en qué contexto me lo comentaron, pero me quedó grabado que era el lead magnet tiene que representar un valor de 20 euros, ¿no? Es decir, pues si haces un lead magnet gratuito, que para la persona que se lo va a descargar, que tenga un valor real y que entonces donde quiero llegar es
como tú bien dices, esta soluciona tu problema, bueno, incluso si da 20 euros, pero te está solucionando un problema concreto de todo el ecosistema de piscinas, que por cierto es un sector muy interesante analizar a nivel SEO y a nivel también incluso de comunicación, como tú has comentado. Aquí en España hay un proyecto que se llama Outlet Piscinas, que espero pronto traer al podcast, que ya estamos hablando y trabajando. Y es increíble porque es un proyecto que lo estoy comentando aquí para la persona que nos escuche, que le gustan los e-commerce, que hacen toda la parte de comunicación de contenidos increíble, tanto a nivel SEO como la propia comunicación, ¿no? De que ahora, si sabiendo estos chicos que tienes una piscina, seguro que esta gente te pueden ayudar. Entonces, para no perder el hilo, hemos hablado de frecuencia, hemos hablado de estrategia de crecimiento, un punto clave, siempre pues, hablando con ejemplos de tiendas online. Hablemos de, vale, tenemos un CMS, Shopify, PrestaShop, Magento, WooCommerce, BigCommerce, todos los que haya, o tecnología propia, pero ¿qué tecnología ponemos aquí para ejecutar la newsletter? ¿Cómo lo plantearías? ¿Qué tecnología utilizarías? Pues, a ver, aquí no me liaría mucho la manta a la cabeza, trataría de aprovechar, ¿no? Para también aprovechar recursos, presupuestos, etcétera. Si la herramienta que usas ya de por sí de email marketing, ¿no? Es decir, de todos estos emails transaccionales, CRM, etcétera, es potente y es capaz de enviar newsletters, me aprovecharía un poco de esa, ¿no? Lo que pasa es que aquí, últimamente mucha gente me pregunta, oye, he visto que Substack es gratuita. Tuvimos esta conversación. Sí, pero es que no eres el único y es normal, ¿no? Al final tú escuchas gratis, y te hace el ojo chiribitas. ¿Qué pasa? Por mencionar rápidamente, Substack o Substack, se escribe Substack, es una herramienta, bueno, sí, una plataforma que nació como muy enfocada a escritores para poder enviar, las publicaciones que publican en la propia plataforma, pero por email, ¿vale? Eso está girando ahora hacia un ecosistema propio de ya es blog, barra monetizo la audiencia a través de suscripciones, que está muy bien si quieres, pues imagínate, el fundador del e-commerce, pues en este caso Josep, oye, yo quiero contar mis movidas de surf, ¿vale? Quiero trabajar mi propia marca relacionada con el surf, pero no quiero que sea tanto la newsletter de la marca. Pues ostras, yo ahí sí que te recomendaría Substack por lo sencilla que es y porque es publicar y ya está. ¿Qué pasa? Que no te, a ver, te mide los clics, etcétera, pero en el momento que ya metas un producto y quieras traquearlo de forma, analizar un poco el recorrido del suscriptor, si ya estaba en tu base de datos, etcétera, se queda muy corto. Entonces, para e-commerce, apuesta un poco por plataformas sólidas, porque los gratuitos ya sabemos que en algún punto pueden fallar, sólidas que luego te permitan, pues, personalizar ciertas cosas, segmentar, automatizar. Entonces, todo eso te lo da una herramienta de email marketing, no te lo da una herramienta de newsletter propiamente dicha. Aquí, trasladando al mundo e-commerce y también trasladando a mi caso, que la conversación que tuvimos es, hey, Chur, yo estoy pagando unos 100 euros al mes, 90 y pico, en Active Campaign, tengo la membresía, hay flujos de comunicación con cliente cuando hacemos onboardings o sacamos a un podcast. ¿Tiene sentido ir a Substack? Tu respuesta rápida fue no, porque acabas totalmente de explicar, ¿no? De que las automatizaciones, sí que con Substack tienes la de, si me equivoco, la de bienvenida, pero Sí, ya está. ya está. Y obviamente, pues cruzar todas las bases de datos será un follón. Trasladado mismo, en este caso, a Surfon, que es un Shopify, hacemos email marketing con Klaviyo, pues aquí valorar que la newsletter la hiciésemos con Klaviyo, con un Connective, con las diferentes herramientas de email marketing muy enfocadas a e-commerce, etcétera, ¿no? Que se conecta muy bien después también con el propio CMS, creo que es aquí la interacción interesante. Entonces, hemos hablado de herramientas. Si quieres, pasamos a todo lo que tiene relación con la personalización, ¿no? Del contenido que estamos creando. Sí que en la automatización esto es claro, pero una newsletter, ¿crees que tendría sentido el segmentar una base de datos? Que sabes por dónde voy, ¿no? Comunicar de una forma u otra con diferentes perfiles. Se hacen Surfscape, se hacen Ya. Surf, en Kitesurf. A ver, sí y no. O sea, en el sentido de sí, porque obviamente cuanto más relevante sea el contenido que envías, mucho mejor, ¿no? Pero el hecho de una propia newsletter, como decíamos, más generalista de, oye, estas son las novedades del surf, de esta semana y encima te cuento mi viaje último a surfear que me he llevado, o sea, que he tenido. A ver, personalizar, hablamos por personalizar,
con el hecho de si en tu base de datos tienes gente interesada en Kate y otra en surf a secas, o sea, si solo hablas de Kate, no reciban la newsletter en la que hablas de surf y viceversa, ¿no? Más o menos te refieres a eso, por saber. Vale. Correcto, al final, incluso para que a nivel contextual, porque obviamente no tienes por qué saber de esto, Sí. el windsurf, la persona que hace windsurf, kitesurf, no se suele llevar muy bien por temas históricos, incluso porque cuando tú vas a la playa hay zonas de kite, hay zonas de windsurf y como vayas con un kite en una zona de windsurf tienes un problema con los locales. Vale. Entonces, por eso digo que al final también son deportes que aunque sean acuáticos y sean más o menos similares, que aquí no me mate la audiencia, entendemos que hay pues, temas de interés y otros temas que no tienen por qué ser de tanto interés. Pues aquí, fíjate, me apoyaría un poco en tecnología para poder personalizar el bloque específico, pues lo que habíamos dicho. Si, oye, si nuestra newsletter tiene 3 partes, la primera es más personal, inspiracional, la segunda es más relacionada con contenido específico de Kate o de Windsurf, y la tercera es cosas que te pueden interesar porque te gustan los deportes acuáticos, pues igual, apoyado en tecnología, sí que podría esa sección principal, o sea, la del medio más educacional, sí adecuarla a esa segmentación que tengas de la newsletter. Eso sería lo ideal. Lo que pasa que, claro, tienes que tener un repositorio de contenido bestial, ¿no? Y unas casuísticas en la base de datos que, bueno, que no todo el mundo hace, aunque, insisto, cuanto más relevante el contenido, más aportas al usuario. Claro, al final estamos hablando de aspectos de sentido común, de que nuestro objetivo, aparte obviamente de vender, es conseguir más interacción y que la persona que nos lea tenga más afinidad a nuestro contenido, ¿no? Entonces, el objetivo de la segmentación de la base de datos es, por ende, lo que tú estás diciendo ahora, pues que no una persona que odia los kites, como yo le ponga 4 correos seguidos, kitesurf, Se suscribe. se suscribe, ¿no? Entonces, es obvio y es coherente. Entonces, hilando con un aspecto relevante, aparte de la interacción, hemos hablado también de los clics, de las aperturas, hablemos del asunto del email, ¿no? Porque es un punto relevante para esta métrica de apertura, que a veces pues, hay como unos tips, que seguro que tienes, que pueden ser interesantes para obviamente ejecutarlo, ¿no? Y mejorar esta métrica. Sí, fíjate, te voy a desmontar un poco la importancia del asunto, aunque la tiene, por supuesto, pero en un estudio de Litmus hicieron una encuesta de nuevo a usuarios, ¿no? Y preguntaban qué se fijaban o en qué se fijaban antes cuando recibían un email, si en el asunto, en el remitente o en el preheader, que es como en Gmail lo típico que te aparece a continuación del asunto. Y ganaba el remitente. La importancia de el asunto está muy bien, ¿no? Y ahí, si buscas en Google, hay 100.000 millones de artículos de cómo escribir el asunto perfecto, pero a lo que voy a la importancia de trabajar el remitente, de trabajar la marca para posicionarte como un poco líder y ser confiable para que la persona quiera leerte o quiera leer a Josep de Surfón, por ejemplo, ¿vale? Entendemos que sería esto, el remitente es Josep, que sería el correo josep@surfon.com, que Sí. no un marketing@surfon.com, marketing. 100%, sí. Eso lo primero, ¿no? O sea, por llevarme un poco a los datos de cómo las personas funcionan. Dicho esto, el asunto es importante, por supuesto. Lo que suelen... Esto también hay que probar mucho, prueba y error y tal, pero sí ser, y ahora con ChatGPT podemos ser un poco más originales si estamos con la mente en blanco, pero al final hay que tratar de generar la suficiente curiosidad como para que la persona quiera hacer clic para seguir leyendo. Eso por un lado. Luego, el tema de los números funciona muy bien. Pues yo qué sé, las 3 olas que nunca pensé que surfearía, por ejemplo, ¿no? Y al final retomo un poco lo que decía al principio de suscribirte a muchas newsletters y coger lo que más te gusta de ellas. Al final esto es práctica y leer mucho. Entonces, con los asuntos es un poco lo mismo. Analizar un poco tu bandeja de entrada, ver objetivamente cuál te llama más la atención y por qué te llama la atención y tratar de llevártelo a tu terreno. Es un poco el consejo así que puedo dar, aunque luego en internet hay un montón de guías de cómo escribir el mejor asunto. Hilando con el tema del asunto y después nos vamos al remitente, a mí un aspecto que me flipó de tu newsletter y que a día de hoy no lo he visto a nadie más, al menos en Gmail, es tu imagen de perfil, que cambia de color. Sí. Es una tontería. Yo me quedé muy pillado con este tema de, primero, entiendo que esta imagen de perfil
¿La configuras en Gmail? ¿Cómo lo haces? Sí, a ver, es un GIF animado, por lo tanto, claro, en Gmail, por ejemplo, sale, si no tiene foto, pues si manda Josep, pues una J, ¿no? La inicial. Lo que pasa que yo mando desde hola@chusnarro, entonces eso lo tengo con Workspace y ahí en Workspace puedo subir un GIF. O sea, mi foto de perfil, digamos que la subí como GIF y se aplica. Entonces en móvil se ve el GIF bailando. Eso por un lado. Lo que pasa que, claro, no todo el mundo puede hacer, ¿no? Técnicamente puede hacerlo. Dicho esto, hago paréntesis, por favor, enviar desde un correo corporativo y no desde Gmail, porque, entre otras cosas, ya no se permite enviar desde un Gmail por buenas prácticas y no acabar en spam y todo eso. Entonces, eso llama la atención sin duda, porque al final, si tú ves en una bandeja de entrada algo que se mueve y con colorines, pues obviamente se te va la mirada ahí. Y luego algo que también hago y que bueno, a mí me funciona es apropiarme de un emoticono. Entonces, yo mi emoticono que siempre pongo al principio de cada asunto es pues un buzón de correo, ¿no? Porque está relacionado con mi tema. Pues a lo mejor vosotros podríais usar una ola y en todos los asuntos, ¿no? Y es un elemento más, no digo llenarlo de emoticonos como están las SERPs, pero siempre usar ese recurso y así la gente va identificando, ¿no? Pues esos elementos y es como un mini punto más para abrir. Genial, pues nos damos estos tips para mejorar esta apertura, que es lo que decimos, que no tanto al inicio del podcast hemos hablado que no solo era el tema de la apertura, sino que eran clics y eran otras métricas, pero sí obviamente aplicar estos pequeños tips de curiosidad, tener muy en cuenta al remitente que sea pues puede ser una persona mejor. Aquí has abierto un cajón que también es el tema del caer en la bandeja de spam. De forma muy rápida y pasando, obviamente, y la persona que se quiera informar, o incluso que te contacte, ¿qué debemos hacer los básicos para no caer en la bandeja de spam? Bueno, no soy aquí la persona más techy del mundo, pero bueno, las buenas prácticas, ¿no? Lo que hay que hacer es sí o sí autenticar, bueno, usar un correo corporativo, ¿no? @surfon.com, por ejemplo. Ese correo autenticarlo dentro de la propia herramienta. ¿Eso en qué consiste? Pues en tocar unos DNS del propio dominio que te da la herramienta y así estamos diciendo de alguna forma que somos legítimos, que estamos súper verificados para ser Esto es reciente, ¿verdad? Es decir, bueno, digo verdad porque a mí me empezaron a saltar errores, no sé qué, de ActiveCampaign y tuve que configurarlo. A ver, esto es una buena práctica que se debería haber llevado, o sea, aplicado hace mucho, pero desde marzo, si mal no recuerdo, sí que lo pusieron ya como algo obligatorio. Entonces, quitaron o prohibieron, bueno, prohibieron, no usar Gmail ni Bueno, te correos. ibas a spam. Sí, total, de cabeza. Entonces, autenticar, configurar, bueno, unos protocolos, ¿no? Que de KIM, SP y de MARC, bueno, que es que aquí sí nos ponemos un poco técnicos, pero al final sí que hay que hacer esos ajustes técnicos dentro de la plataforma para, de alguna forma, autenticar de que, oye, que soy yo la persona que envía y no es un phishing, ni un correo robado, ni nada de esto. Eso, vamos, sí o sí tienes que hacerlo. Luego es verdad que si has comprado una base de datos, si tienes una base de datos muertas o yo qué sé, o has cogido email sin pasar un poco por tu flujo de suscripción, ¿no? Que has cogido una base de datos que tenías en CSV de no se sabe de qué procedencia y te la importas, pues digamos que, bueno, podría ser sospechoso de caer en spam. Pero bueno, eso ya son casuísticas un poco más laboriosas. Y hilando con la parte de interacción y también con el tema del spam, algo que aprendí contigo, que lo mismo era hacer el curso, pero que seguramente que también el curso que tienes está, es esa primera interacción de welcome que te pongan en la sección principal de la bandeja bueno, en este caso de Gmail. Desarrollemos esto y también entremos en la parte de cómo conseguimos más interacción, ¿no? Sí, bueno, al final el email de bienvenida es fundamental, de hecho, el email con mayor tasa de apertura, lógico y normal. La persona se acaba de suscribir y quiere saber un poco de ti. Hay que tratar, bueno, de decir, oye, arrástrame, ¿no? A la bandeja principal si usas Gmail y también fomentar la respuesta, ¿vale? Porque eso al final son pistas de cara al servidor de que hay una interacción y hay una persona al otro lado, no solo envío, envío, envío. Por lo tanto, hay que buscar la interacción de alguna forma, bueno, pues dependiendo del sector,
pues preguntando una cosa o simplemente diciendo, oye, respóndeme con el emoji que mejor te represente, ¿vale? Esto también hay que ser un poco original. Y luego en cuanto a, ya que he mencionado el email de bienvenida, hay que tratar, y esto lo hilo un poco con la segmentación que hablábamos, de buscarse una secuencia de bienvenida. Porque la secuencia de bienvenida al final no deja de ser, oye, una secuencia inicial que a lo mejor cada día pues envías una historia diferente, un contenido diferente a esa persona que te acaba de descubrir, ¿vale? Porque con esto estamos de nuevo posicionándonos como gente que le estamos aportando contenido, que somos especialistas en nuestra temática, que le estamos aportando contenido nuevo y diferencial y aparte le estamos educando en que vamos a ir apareciendo en su bandeja de entrada. Por lo tanto, la secuencia de bienvenida también es fundamental siempre que se pueda activarla y decía que lo hilaba con la segmentación porque esa secuencia a lo mejor puede cambiar si es para windsurf, si es para kitesurf, si es para skate, etcétera. Entonces, eso también sería muy interesante porque así, digamos, estamos fidelizando un poco a la audiencia desde el primer momento. Incluso podría acabar esa secuencia de bienvenida en plan de, oye, si me abres todos los emails, ¿no? Jugar un poco ahí con la gamificación, te llevas pues un 15% excepcional, ¿no? Por llevárnoslo un poco a la parte más de Claro, venta. aquí hay un gran juego que es lo que dices, ¿eh? Después incluso aquí puedes hilarlo con, aquí ya nos estamos flipando, pero gamificación, según acciones, que esto también es que también lo aprendí de ti, un modelo de crecimiento de una newsletter es la gamificación de la misma por acciones. Hay un montón de cajones que podríamos ir abriendo, pero dicho, a la persona que tenga dudas sobre todo lo que sea newsletters para e-commerce, que te contacte por LinkedIn, por tu web, por donde sea, porque seguramente saldrán más temas. Y un tema que a mí me ha preocupado y no te lo había preguntado, es el hecho de si utilizo josep@surfon.com, que al final es un correo que utilizo para contactar proveedores, contactar internamente también con el equipo y a veces incluso abrir la puerta fría. Si yo lo utilizo como correo para enviar a la newsletter y este mismo estoy cayendo en spam porque no tengo interacción, no que esto me penaliza también a la hora de trabajar Sí, cuando envío correo. probablemente. Sí. Es que ahora, bueno, es un miedo que como empecé a aplicar estas acciones de interacción con Josep Visibilidad, Sí. me preocupaba porque a veces enviaba una propuesta comercial y era la primera interacción porque me habían contactado por LinkedIn y me caía en spam, ¿no? Entonces también, bueno, no sé qué experiencia tienes con Ya, esto, pero sí, la verdad es que no mucha. Es verdad que hay que cuidar un poco, ¿no? El hecho de, ostras, si vas a tener una acción agresiva de email a puerta fría, obviamente eso también no afecta solo al email, sino al dominio. Por lo tanto, sí que hay que ser un poco cuidadosos en ese sentido. Pero ya os digo, que si buscáis una persona súper técnica en entregabilidad, no soy yo. Pero bueno, algo os puedo aconsejar o alguien experto en entregabilidad. Pero, ostras, es que a día de hoy el hecho del spam da muchos quebraderos de cabeza porque es un tema. sí. Entonces, bueno, lo dicho, es un gran cajón y para ir cerrando con esta temática relevante, teníamos otros puntos, pero creo que hemos tocado unos cuantos de ellos. De los que nos faltan, ¿crees que había algún punto que hemos tocado y que crees que sería importante a tener en cuenta para que la persona que nos esté escuchando y ostras, esto sobre todo que no lo hemos comentado es muy importante también? Ostras, hemos tocado bastantes cosillas. Quizá algo que veo mucho también en newsletters, y que es una tontería, pero bueno, por decirlo, el hecho de que al final siempre se ponen síguenos en las redes sociales. Ostras, no, ya está. Las redes sociales ya sabe la gente que tiene redes sociales porque está en el siglo XXI. Quita ese bloque porque es un coladero de clics. Al final no te interesa que la gente se vaya del email. O sea, te interesa que la gente se vaya del email a lo mejor a tu e-commerce, pero no a tu cuenta de Instagram, que si te descuidas igual tiene hasta desactualizada, ¿no? Entonces, así como tip que veo mucho y que suelo recomendar, quita el bloque de síguenos en redes sociales. Otra cosa es que pues hagas una newsletter tan buena, ¿no? En cuanto a educacional y tal, que digas, reenvía esta newsletter o compártela en WhatsApp, en Twitter, etcétera. Eso sí, pero el hecho de síguenos, no. O sea, la gente, el funnel empieza por redes sociales y va a la newsletter. No tiene sentido que lo volvamos a la primera parte del funnel. Esto pasa lo mismo en un e-commerce cuando tú entras y el menú principal tiene ahí las redes sociales, ¿no? Cuando ya que has llegado ahora por una campaña de paid, supongamos, lo que queremos es que nos dé su correo o que ponga el producto en el carrito y por ende, a partir de aquí, pues empezar a seguir interactuando. Después quiere hacer esta parte de confianza online, ver qué comentan de ti en redes, footer u otras secciones, ¿no? Sí. Pero sí, 100% que
los temas. Pues ahora sí, creo que ya hemos hecho una masterclass del copón y que tenga dudas sobre este tema, pues lo que hemos dicho, que hable contigo. Hablemos de inspiración, es decir, ¿dónde podríamos encontrar buenas prácticas, aparte de tu newsletter, ¿no? sobre newsletters, contenidos para mejorar esta operativa? Pues, a ver, casi todas las plataformas de email marketing, ¿no? ActiveCampaign, Akumba, bueno, hay muchísimas, Mailchimp. Al final tienen blogs súper-potentes que hablan muy bien de email marketing, incluso para e-commerce, ¿no? Clavillo. También Shopify tienen blogs bastante potentes. Dicho esto, yo al final, como estoy en la parte más de newsletter propiamente dicha, no tanto email, yo soy muy fan de Inbox Collective, ¿vale? Luego te dejo los enlaces si quieres. Que este tío al final es el que yo me inspiré un poco para probar aquí esa figura, ¿no? De editor de newsletter. Y al final me suelo inspirar en él por el hecho de, oye, el negocio de las newsletters como tal, Newsletter Business también y Newsletter Operator, que son los tres, pero insisto, no son tanto de e-commerce, pero con todo esto que hemos hablado, sobre todo para contenidos, para estrategias un poco más rompedoras, creo que está muy bien, sobre todo para salir del círculo, ¿no? Y empaparse de cosas diferentes. Genial, pues lo utilizaremos para dejar en las notas del programa y como siempre, ¿no? La sección de e-commerce que te gustan, que justo cuando antes de grabarte, esta semana te he visto el post con Jaime Mesa, e-commerce pills, no. No, y con products. E-com products, vale, que siempre me lío, siempre le digo. En e-com products donde nombrabas 3 e-commerce, ¿no? ¿Cuáles eran estos 3 que te gustaban? Bueno, el de Minimalist Brand, que soy muy fan. Justo con Pepe, que también ha venido, que sacaremos dentro de nada, y aquí aprovecho un caso de éxito de SEO, que es peculiar porque es un sector donde la parte de SEO es muy genérica, todo lo que es camisetas orgánicas y tal, y es un proyecto que obviamente está muy bien. Pues vamos, a Pepe es que le conozco. También cuando digo e-commerce que me gustan, también es un poco por el modelo, o sea, por los contenidos que hacen y cómo me han fidelizado de alguna forma. El siguiente es Find Your Everest, que también son unos chicos de Oviedo que tienen una tienda sobre trail running, etcétera. Y fíjate, yo los seguía en YouTube, empezaron con el e-commerce, crecieron al ritmo tan bestia, entre otras cosas por el posicionamiento en YouTube y todo eso, montaron tienda en Oviedo, ahora han alquilado unos almacenes súper grandes porque están desbordados. O sea, un caso bastante curioso de cómo, gracias a una marca que has construido en YouTube, te estás levantando casi un imperio. Aparte, aprovecho porque me hizo mucha ilusión, a raíz de esta publicación con Jaime Mesa, lo leyó el youtuber y claro, y me dijo: ostras, muchísimas gracias por mencionarme. Y yo, claro, digo, no, si las gracias, o sea, si estoy yo súper ilusionada de que me hayas descubierto, ¿no? De que de alguna forma te sigo desde hace años y estemos ahora hablando gracias a esta publicación. O sea, que Find Your Everest también me gusta mucho. Aparte mola porque tienen productos multimarca, pero también ellos crean diseños de camisetas y tal, y eso me mola mucho. Y luego es Clum, no sé si conoces, creo que son valencianos. Sí, y hemos trabajado con ellos también. Pues hilando. Sí, perdona, es Plum. Sí. No, que me molan también bastante. Sí, al final son 3 proyectos que, sobre todo los 2 primeros, hay una gran pata de creador de contenidos que, por ende, de su visibilidad de marca personal, monetizan con multimarca, en el caso de Find Your Everest, y después incluso marca propia como Minimalism, pero también el de Find Your Everest. Y estos son unos tipos de e-commerce que, sinceramente, y esto es una reflexión propia y es una reflexión de bar, la primera tongada de e-commerce fueron los Sclums, los trading de Por Village, donde el canal del search, digamos, igual que Meta, con el caso de Hawkers, entre comillas, era, bueno, un campo para sembrar, ¿no? Donde había muy poca competencia. Entonces, la siguiente tongada que estamos viendo ahora son e-commerce, que la parte de tecnología ha sido más accesible, ha habido una parte de creación de contenidos y un Find Your Everest para poder competir con un Deport Village o un trading, por ejemplo, por precios muy complejos porque no tienen su escala ni volumen de facturación ni posibilidad de negociación, etcétera, con distribuidores. Y por otro lado, pueden entrar, porque es un programa que yo tengo en Surfon, a vender X marcas por quién hay detrás, por los contenidos que creamos, por todo lo que damos a través de nuestro contenido a la marca. Si no, si es solo ir a precio, ya tienen a un Deport Village, un trading, un Sprinter, estos grandes retailers. Entonces, muy interesante estos ejemplos que pones porque realmente
se puede aprender un montón alguien que incluso esté arrancando los últimos 3, 4 años un e-commerce, ¿no? Y de mi lado, Chus, no sé si hay algún tema que crees que pues, podamos haber dejado. Muchos cajones hemos abierto, pero es que si nos ponemos a, a sacarlos daría para, vamos, no terminaríamos. O sea que, vamos, por mi parte, creo que hemos tratado sobre todo lo importante, ¿no? Sobre todo yo espero que la gente haya cogido la idea global y ahora trate de aplicarla a su caso. Genial, pues aquí tenemos ejemplos claros, hemos tratado un montón de temas. Si no estás utilizando o no estás creando la newsletter para tu e-commerce, creo que aquí pues te has llevado bastantes ideas y de razones para hacerlo. Si tienes dudas, como he dicho, y es lo que siempre digo, pues habla con un profesional, en este caso sería Chus. Y por mi lado, Chus, agradecerte un montón el rato. He aprendido un montón, aunque sea la segunda vez que hablo contigo de este tema. Y nada, para la persona que nos está escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Pues yo creo, fíjate, no sé si estoy, porque estoy en un momento ahora especial, ¿no? Que hace 10 meses que fui mamá, y así echando un poco la vista atrás, joroba, yo cuando dejé el trabajo, ¿no? Como he comentado un poco antes en la entrevista, llegué a un artículo que decía vivir por defecto y vivir por diseño, ¿no? Y yo en aquel momento tenía muchas ganas de vivir por diseño porque sentía que hasta el momento había estado viviendo por defecto, ¿no? Lo típico de pues oye, me contratan aquí, trabajo, tengo esta jornada, tal y cual. El caso, que no estoy criticando eso, ¿no? Pero solo que en ese momento no me encajaba. Y así lo típico de que dices, bueno, a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Etcétera. Y yo solo decía, quiero formar una familia y tener un negocio rentable. Y ostras, no lo tenía súper, lo típico que dices, te obsesionas con ello y tal. No, simplemente lo tenía ahí en mente y creo que fíjate, todo lo que he ido haciendo, unas cosas con estrategia, otras cosas porque han ido surgiendo sin más, me han llevado al punto de, a día de hoy, ¿no? Con un bebé de 10 meses, tener una familia. Y joder, afortunadamente, por cómo me lo he montado, por el modelo de negocio que he creado, a día de hoy ser rentable y sobre todo compaginar, ¿no? Tener esta conciliación que yo también tenía un poco, esto un poco más personal, pero yo cuando nací mi madre montó una tienda física, obviamente, y siempre tenía la espinita de, joroba, no he pasado tiempo con mi madre porque al final un negocio local, ¿no? Pues tiene unos horarios que no te permite conciliar, lamentablemente. Y tenía yo como la espinita de quiero montármelo por mi cuenta, pero eh, pasando tiempo con mi hijo. Entonces creo que el reto profesional al que me enfrentaba hace 4 años está superado. Ahora el otro reto es seguir así, ¿no? Tratar de seguir siendo rentable, priorizar mucho, que decir que no, que eso también me cuesta mucho a nivel profesional, pero sobre todo haciendo cosas que me llenen, ¿no? Y siendo capaz de decir que no a proyectos que, bueno, que ahora no me apetece y no me voy a comprometer porque sí, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco eso en lo que estoy ahora. Y hablando con esto que estás comentando, ¿te esperabas en 4 años conseguir este objetivo cuando Para empezaste? para nada. Además, ya te digo, que me lo planteé como decir, joder, si quiero, o sea, yo lo que quiero realmente es esto. Y yo creo que, fíjate, el hecho de, esto igual suena muy hierbas, ¿no? Porque ya te digo que, hombre, había estrategia, pero la estrategia principal era ganarme la vida por mi cuenta, no además teniendo tiempo para poder permitirme trabajar 2 horas al día y aún así ser rentable, ¿no? Entonces, no sé, creo que se han alineado un poco los astros. Yo también, hombre, me lo he currado, no, no voy a echar solo mérito a la suerte, pero mola cuando pasa. ¿Verdad que, o sea, perdón que te pregunte más sobre este tema, pero porque empatizo mucho con este caso, ¿no? Es decir, yo también lo mismo, ¿eh? Hace ya, ahora era 4 años también que dejé de ser consultor asalariado de una agencia, a pasar lo mismo, ¿eh? Muy alineado con lo que tú dices, dónde quiero ir y por ende actúo en consecuencia. Ok, a día de hoy, ¿no? Pues te encuentras que has conseguido este objetivo. ¿En algún momento has sentido un momento de vacío después de haber conseguido tus objetivos que te habías propuesto y no saber qué va después? Para un No, amigo. sí, no porque, o sea, no era un objetivo como tal, ¿no? Era como la meta. Quiero decir, yo quiero ir hacia ahí, no se ha acabado porque al final tengo que seguir trabajando para seguir facturando y tal, pero lo que mola es el punto de, ostras, me lo planteé como un sueño y
y me he dado cuenta de que, bueno, que puedo vivir. Obviamente siempre se puede facturar más, siempre se puede estar más tiempo con el bebé, etcétera. Pero no, o sea, no me siento vacía, sino todo lo contrario. Incluso ahora como que tengo el reto de seguir montándomelo incluso mejor, ¿no? A nivel de negocio, que de hecho eso es mucha incertidumbre también y no ir para atrás, por así decirlo. Hablemos de estos pilares para no ir para atrás. Es decir, para que aquí cada uno, ahora ya es una conversación personal, ¿no? En mi caso, ¿no? De decir, vale, qué es lo que no tiene que fallar para que como mínimo todo siga igual e incluso obviamente pues que sigamos creciendo. Para ti, que al final en este sentido pensamos mucho que ofrecemos servicios a tiempo a cambio de un servicio, ¿cómo lo planteas o cómo te das esta seguridad mental? Bueno, yo en parte servicios doy, pero a día de hoy el grueso que me viene es de formación, a través de la membresía, que al final eso sí que escala, o del curso, ¿no? De venta de formación. Es verdad que servicios también, pero a día de hoy digamos que potencio más lo otro porque me es mucho más rentable en cuanto a tiempo y energía, sobre todo. Pero el pilar yo creo que está más fuera del negocio que dentro y te lo justifico. Creo que la cabeza y la mente que tenemos que tener, el conocernos, el ser fuertes mentalmente y no que la montaña rusa del emprendedor somos nosotros, no somos nosotros y los clientes. Entonces creo que eso es fundamental, ser sólidos y conocernos mucho para detectar posibles, bueno, burnout y posibles señales que nos indiquen de pues que empiece el síndrome del impostor, de que empieces a coger cosas porque tienes miedo a que te caigan otras, pero que no te apetecen y eso es una rueda que empiezas a hacerte daño, no sé describirlo, pero creo que son un cúmulo de cosas que parten de nosotros mismos como persona y como bienestar. Sí, sobre todo me refería también a como rutinas, ¿no? Es decir, si tienes, menos por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo lo que me da tranquilidad o paz mental es, vale, si tú eres constante, si sigues esta rutina, como lo que has aprendido estos últimos 4 años, y esto no falla, por ejemplo, la creación de contenidos, la formación continua, en nuestro caso que damos servicio, la formación del equipo para realizar la promesa que damos, ¿no? Mejorar posición media de una tienda online. También me refería a esto, es decir, si tienes time Sí. blocking en semanas o cómo lo planteas. Pues a día de hoy, o sea, desde hace un año no, y es caótico. Y ahora es como que tengo muchas ganas porque para mí este septiembre va a ser realmente la vuelta al cole, porque Jaime empieza la guardería, que eso va a ser también un reto, porque va a empezar en septiembre y en octubre seguro que lo tenemos en casa malo cada 2 por 3. Pero bueno, a lo que voy es que como que en septiembre y me quiero tomar un poco agosto para, digamos, diseñar también un poco cómo quiero que sean esos sistemas, esa nueva rutina, ¿no? Que al final yo antes era chus, que no era mamá, y podía trabajar cuando quisiera, los fines de semana, por la tarde, por la mañana, y ahora no, ahora voy a ser chus mamá, pero chus por la mañana 4 horas que voy a ir a full, porque por la tarde quiero estar con mi peque, ¿no? Y no tener que estar trabajando. Entonces, un poco, ya te digo que a día de hoy no tengo nada concreto, porque antes he sido muy caótica, cuando me apetecía, cuando estaba inspirada, trabajaba o iba en bici y a lo mejor se me ocurrió una idea para el cliente y tal. Y ahora es como que quiero sistematizarlo un poco todo más y tratar de trabajar solo cuando esté enfrente del ordenador, que eso es un reto que no sé si voy a conseguir, pero, pero eso un poco, ¿no? La vuelta al cole de verdad. Genial, pues agradecerte un montón el rato, Chus. De mi lado, lo dicho, ha sido un placer. Yo soy el primero que aprende con estos podcasts y he aprendido un montón. Esta parte de más personal me lo he llevado a mi campo, obviamente lo he aprovechado. Está Y, porque, o sea, ¿dónde se publica o dónde la publicas? ¿el qué? Esta de retos, esta última parte. Vale, también para la persona que nos está escuchando, es decir, si es la primera vez que lo está viendo, al final es el podcast, hay un corte de despedida y para los que son más asiduos al canal, esto es como en Marvel, en los créditos y ahí hay como el Vale, spoiler de qué la bueno. siguiente. Mola. Este es el mismo concepto, ¿no? Entonces, es lo dicho, aquí ya no solo va de crecer o e-commerce o, bueno, tips, no sé qué, sino también es la parte más personal. Madre mía, pues me he desnudado, Pues, pero bueno, a ver, la idea, sí, perdón, aquí haré una pausa. Si quieres que corte algo, cierre algo. No, no te Ah, preocupes. vale, 1:20. Espera, me lo voy a apuntar, que si no, no me acordaré. Vale, pues ahora sí, lo dicho, Chus. Agradecerte un montón el rato. Espero que la persona que nos ha escuchado haya aprendido un montón. Y ahora sí, para la persona que nos ha escuchado,
si cree que hay algún punto interesante, un minuto interesante, que lo comparta con su colega, porque es de la forma que, obviamente, a mí me ayuda, a Chus le ayuda y a su colega también lo va a ayudar. Así que es un win para todos. Lo dicho, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Chao.